Bueno, ya hay 24, creo que por ahí andábamos en la cantidad de participantes. Estábamos hablando del tema de la penetración en el cordón soldadura. La parte de... ¿Qué? Una consulta. Usted recién decía que el SIGSOC limita los espesores de 3 milímetros. Sí. ¿Qué pasa con esas cubiertas que hacen con espesores de 1,6, 2 milímetros? Que usan perfiles C, perfiles... Bueno, ahí podemos utilizar el otro tipo de soldadura que hemos visto, que es por punto o contacto. ¿Te acordás que yo les dije en ese momento al verla de que se puede usar en chapas, por ejemplo, para fabricación de correas? ¿Ah? En esa soldadura va a ver que no hay un cordón, sino que más bien hay puntitos, ¿ah? Como que está punteada y una pequeña deformación. Bien, bien. Pero puede ser que se use también así... Mira, sí se usa, en la práctica sí se usa, pero no es aceptada por el reglamento. Bien, bien, bien. Trabajo donde hemos usado en tubos del orden de los 2 milímetros, hemos usado el cordón, y si el operario no es muy bueno, entonces se generan agujeros en el tubo. Junto al cordón, va a quedar el cordón y al lado un agujero. ¿Por qué? Porque se empieza a fundir, es tanto el calor y la chapa tan delgada que se derrite, y si no la trabajas bien, queda perforada. ¿Eh? ¿Qué has tenido alguna experiencia vos con eso? Por eso me estás preguntando. Sí, me pasó, pero regulando el amperaje y con eso de experiencia se logra eso. Es lo que te acabo de decir. Si el soldador sabe hacerlo, tiene capacidad, puede llegar a lograr un cordón, pero a pesar de eso el reglamento no lo considera apto para cargas importantes, ¿me entendés? Bien, bien, gracias. Sí, en nuestro medio, en Tucumán, se hacen muchas cosas de ese tipo que no son válidas. Nos acordemos que este reglamento los lineamientos de este reglamento vienen de Estados Unidos. Entonces hay que usar en ese tipo de uniones otros procedimientos en realidad, como por ejemplo te decía la soldadura de café puntos. Ya la van a analizar ustedes esos sistemas. Bueno, ahora estábamos hablando de la penetración, que es muy importante, marquenlo ahí. Decíamos que en la parte de la pieza que se funde se denomina penetración, la cual puede ser total o parcial. Y generalmente cuando falla un cordón de soldadura es por la falta de penetración. Fíjense acá entonces, dos tipos de uniones. En esta se dice que hay penetración parcial porque solo parte de la chapa se ha fundido, y acá decimos que hay penetración total porque todo el ancho de la chapa de esta y de esta se ha fundido. ¿Ah? La curvatura esta entonces nos está diciendo que se han fundido de modo tal que todo esto constituye el sistema de unión por soldadura. La sobremonta, que es la parte que está acá arriba, puede variar entre 0,8 milímetros y 3 milímetros. Pero en estructuras sometidas a esfuerzos de fatiga, o sea, cargas alternadas, es necesario eliminar la sobremonta por pulido posterior para evitar la concentración de tensiones en esos puntos. Por efecto de la variación brusca de temperatura, la pieza experimenta deformaciones, y cuando estas están impedidas, aparecen solitaciones internas. Ustedes tienen en el apunte unos gráficos de deformaciones previas que se le pueden hacer a las chapas, que es para chapas gruesas. Si yo estoy uniendo las chapas y estoy trabajando de un solo lado, supongamos de arriba, tienden a deformarse al quedarse hacia arriba. Entonces, si yo las inclino al revés, cuando se deforme, puede llegar a quedar en la posición correcta. Pero para eso, de nuevo, hay que ser un operario calificado. El soldador, el obrero soldador, tiene que ser un operario altamente calificado, ¿no? Según los trabajos que hace. Mientras que en las uniones con bulones no se necesita un especialista para trabajar ese tipo de uniones. Ventajas y desventajas de las uniones soldadas. Acá están diferenciadas, yo le he puesto un puntito, y ustedes le pueden poner un signo positivo a las ventajas y negativo a las desventajas, para que las ubiquen más rápidamente. En general, las uniones soldadas son más livianas que las abulonadas.
al eliminar chapas auxiliares, cabezas, tuerca y todo. Entonces, eso es a favor. No hay disminución de la sección resistente a tracción. ¿Por qué? Porque no tengo que perforar la chapa o taladrar la chapa para hacer pasar el bulón. Entonces, no hay el problema de que pierdo sección cuando voy a verificar la sección de tracción. Hay mayor simplicidad en el detallado. El detallado sería cuando se hacen los planos y se indican cómo van a ser los cordones. La unión soldada es más económica que la bulonada. Esto es fundamental en nuestro medio, ya que al ser más económica, entonces es la más buscada. La unión soldada, estas serían las positivas, y como negativa, la unión soldada no puede resolver articulaciones. Las uniones soldadas generan tensiones residuales al enfriarse. Esas son las dos características negativas. Ahora vamos a ver una clasificación de la soldadura a los efectos de el cálculo estructural. Las uniones soldadas se dividen en dos grandes grupos que dependen de la situación de los cordones de soldadura ante la disposición de las piezas a soldar. Soldaduras a tope y soldaduras en filete o en ángulo. Están también las soldaduras de tapón o muesca, pero son más bien un caso particular de la soldadura de filete. Conociendo estas dos, la otra es un caso particular. La soldadura a tope, una forma muy buena para definirla, es la que se usa para unir dos láminas o dos chapas que son en prolongación una de la otra, es decir, coplanares. Y también se la llama así a algunas juntas T, pero en general, cuando las chapas son coplanares, están en el mismo plano, entonces el tipo de soldadura es una soldadura a tope. Mientras que la soldadura de filete o ángulo está destinada a unir láminas que no están en el mismo plano. O sea, pueden ser paralelas, están superpuestas, como las superponen para unión con bulones. O bien pueden ser oblicuas o perpendiculares. Y la de tapón en muesca se utiliza para dos chapas que son paralelas, a una se le hace agujeros como para pasar un bulón, y ahí se ejecuta el soldadura. Soldadura a tope. Acá tenemos varios casos que van cambiando en función de los espesores. Este es para espesores menores de 6 milímetros, esta para espesores que varían entre 6 y 9 milímetros. Lo que se hace es un corte bisel en B corta, simple, porque se hace de un solo lado. Esta, para espesores mayores de 12 milímetros, se hace un bisel doble, o sea, hace la visera de los dos lados y se hace el cordón de los dos lados. Hay que hacer el cordón de este lado, después dar vuelta a la chapa y hacer el cordón del otro lado. Esta con bisel simple se utiliza también entre 9 y 12 milímetros de espesor. Fíjense en los ángulos y fíjense que se definen las separaciones que tienen cada chapa. 1,5 milímetros y acá lo que ha cambiado es un poquito más de separación, 2 milímetros. Además se deja un pedacito vertical acá de 1,5 milímetros. Cuando son muy grandes, de muy alto espesor, se hace este trabajo en las chapas a unir en forma de copa, o también llamado de U, copa U, la forma que se lo denomina, y se logra hacer el cordón por reiteradas pasadas, o sea, se hace un cordón chico acá, después se hace otro, distintas pasadas, hasta que se llega a completar todo el espesor de unión de las chapas. Este sería el caso del bisel simple, bisel donde se trabaja a una sola de las chapas, y este es un bisel doble, donde se trabaja de la chapa de los dos lados, siempre a una sola en el caso del bisel, y en este caso ya hay que trabajar después el cordón de soldadura de ambos lados. Se trabaja de un lado, se le da vuelta a la chapa y se trabaja del otro lado. Pero fíjense entonces la soldadura a tope, todos los casos las chapas son coplanares, están en el mismo plano. A diferencia de la soldadura en filete o en ángulo, donde tenemos este caso de las chapas superpuestas, son paralelas, pero no están en el mismo plano. O estas que son perpendiculares, las de aquí arriba, o estas que son oblicuas. En ese caso, en el caso anterior, el cordón era rectangular, o sea, descontando la sobremonta nos queda un cordón de sección rectangular. Tiene una altura igual al espesor de la chapa y una longitud que será la longitud del cordón. Acá tenemos entonces el espesor
llamamos T el espesor efectivo, LE a la longitud efectiva, y AW es el área efectiva, que es el producto de DL por T. Mientras que en la soldadura en ángulo, el cordón tiene una forma triangular en todos los casos, ¿no? Fíjense en acá. La menor sección del cordón queda definida por la zona esta central, ¿no? Esta distancia es la más corta, y por esa distancia se define entonces el área del cordón. Acá hay un cordón dibujado, D serían estas distancias, de los dos catetos, y E sub G sería una línea perpendicular a la hipotenusa que pasa por el vértice, ¿eh? En esta dirección. Esa es la distancia E sub G que interviene entonces en la definición del área. El área va a ser igual entonces al producto de la longitud del cordón por E sub G. Y E sub G en definitiva se lo puede designar como D por el seno de 45 grados. El seno de 45 grados es 0,707, así que directamente trabajamos con este valor, 0,707 de D. El reglamento especifica valores mínimos de D y máximos de D. El lado cateto mínimo D del filete será mayor o igual que el valor indicado en la tabla J24. Acuérdense que en el reglamento de estructuras metálicas, en el 301, los capítulos se indican con una letra, no con un número. Entonces hace referencia al capítulo J. Y la tabla es la segunda tabla, sería de la 2.4. Ella especifica entonces los tamaños mínimos del cordón de soldadura del filete y dice, para espesores de material unido grueso de hasta 6 milímetros, entonces el D tiene que tener por lo menos 3 milímetros de valor. Entre 6 y 13, 5 milímetros. Entre 13 y 19, 6 milímetros, y más de 19, 8 milímetros. Mientras que el valor máximo para espesores de menos de 6 milímetros, el espesor tiene que ser D menor o igual que T. Y si T es mayor de 6 milímetros, D se lo puede tomar como T menos 2 milímetros. Bueno, acá está ejemplificado. Para chapas de menos de 6 milímetros, entonces se toma D igual a T, o sea, todo el valor. Mientras que cuando la chapa es de más de 6 milímetros, entonces el D máximo es igual a T menos 2 milímetros. ¿Ah? El valor máximo es T menos 2 milímetros. Esta cantidad, que es la que llamamos D, entonces queda definida como el valor máximo. Tenemos entonces valores mínimos y máximos de D. En cuanto a la longitud efectiva, también tenemos valores mínimos y máximos. El valor mínimo de la longitud del cordón será 4 por el lado D, o 4 centímetros. O sea, 4 veces D o 4 centímetros. Y el valor máximo es igual a un coeficiente beta por L, que L sería la longitud del cordón. Beta es igual a 1 si L es menor que 100 veces W. Beta es igual a 0,6 si es mayor que 300 veces W, y si no, un valor intermedio que sale de esta ecuación, si es que varía entre 100 y 300. ¿Qué es W? Veníamos hablando de D como elemento de referencia, o sea, el cateto, y ahora aparece W. ¿Alguien sabe? Se me durmieron todos. Allá abajo dice el lado del filete. Ah, bueno, bien, han leído todo. Les explico que W y D es exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado? En la versión norteamericana, el cateto se llama W. Cuando se lo hizo la traducción, lo llamaron D. Pero en algunas partes de referencia, como por ejemplo esta en el reglamento, donde se dan los valores máximos y mínimos, hace referencia a W. Entonces, cuando vean D o W en el reglamento, ha sido una falla de la traducción que ha quedado en forma indistinta utilizada la palabra D o W. El W hace referencia a welding, a soldadura en inglés. ¿Ah? De ahí viene el W.
para los que se van acostumbrando a una cosa, digan, bueno, D, 100 veces D o 300 veces D. En cuanto a la otro tipo de unión, que es tapón o muesca, yo le decía, se utiliza para dos chapas que están superpuestas. Entonces acá tenemos las dos chapas. A una, en este caso a la que está arriba, se le hacen los agujeros, que pueden ser redondos u ovales. Y después esos agujeros se rellenan con soldadura. ¿Ah? Queda rellenado, o sea, cuando lo vemos está todo igual, parejo. ¿Cómo se transmite la fuerza de una chapa a la otra? De una forma similar a la que se transmite en la unión de filete. ¿Ah? La fuerza que tenga la chapa que no ha sido perforada se va a transmitir a través de esta muesca, pero con una, de abajo para arriba, a ver si puedo. ¿Ah? Se va a transmitir siguiendo esta línea así. Así. La fuerza viene por esta chapa y por ese cordón baja y continúa en la otra chapa. La menor sección queda definida por el valor de D del cateto de la muesca esa, por lo tanto, se utilizan los mismos conceptos para calcularla que la unión con filete. Por eso generalmente hablamos de dos formas de unión, tope y filete. Conceptos de la resistencia. Estos son textos medios complicados que después lo vamos a entender a medida que lo vayamos aplicando. Digamos, a referenciar, yo lo voy a volver a traer a esta diapositiva, porque acá hay conceptos importantes, pero como son mucho texto, a veces no se lo entiende bien. La resistencia de la unión está determinada por la resistencia de la soldadura en el plano de la misma, o por la resistencia del material base en los planos cercanos a la soldadura, según el tipo y dirección del esfuerzo. En general se considera que el electrodo tiene una resistencia igual o mayor que la del material base. O sea, estamos haciendo una unión de chapas utilizando un material base, hemos dicho que es el material de la chapa que se van a unir, y utilizando un material de aporte que es el que está aportando el electrodo. Entonces, el electrodo puede tener una calidad igual que la de las chapas o superior. Dado eso, entonces puede ser que la parte más débil esté en la soldadura o puede ser que esté en las chapas que han sido soldadas. Según eso, el reglamento nos dice que vamos a tener que verificar entonces la resistencia del material base o la resistencia del cordón de soldadura. Vamos a hablar entonces de las uniones a tope y de las de filete. En las uniones a tope, con penetración completa, para fuerzas de tracción o compresión normales o paralelas al eje de soldadura, es determinante la resistencia del material base. ¿Por qué? Porque la sección del cordón tiene la misma sección del material base. Sin embargo, el cordón tiene una calidad superior, igual o superior a la que la del material base. Entonces lo que tengo que verificar es el material base, ¿ah? El cordón, pero en la zona cercana el cordón en la zona cercana sobre la chapa. Me voy a ir para atrás para ver esta diapositiva. Quiere decir que en esta unión que es a tope, hemos dicho la sección del cordón es igual o mayor que la del espesor de la chapa más chica. Y además, el cordón de soldadura tiene una resistencia mayor o igual que la de la chapa. Entonces, dice directamente entonces lo que hay que verificar es la chapa, no el cordón. ¿Quedó claro? Y para solicitaciones de corte, la falla puede producirse en el material base, MB es material base, o en la soldadura. La tensión de corte por falla se toma con un 60%, o sea, 0,6 de la resistencia a tracción del acero que estamos verificando. Ya vamos a ver una forma de ubicarnos mejor en este tema. En las uniones de filete, si la fuerza es normal al eje de la soldadura, o sea, tengo un filete y la fuerza es normal a ese filete, la resistencia es mayor que para cuando es paralela, según ensayos. Si la fuerza es normal al cordón, tengo el cordón y es normal, entonces le genera tracción al cordón. Si es paralela, le genera corte al cordón. Y sabemos que la resistencia a tracción del acero es mayor que la resistencia al corte. Por eso es que dice
la resistencia es mayor que cuando es paralela, según ensayos. Pero, para simplificar los cálculos, el reglamento busca simplificar todo esto, dice, se considera una única resistencia como corte en el área efectiva, independientemente de la dirección de la fuerza. Entonces, a los efectos del cálculo, vamos a decir, todo el cordón está trabajando al corte y por lo tanto usamos la misma expresión, no distintas expresiones. En las uniones de tapón y de muesca, trabajan al corte paralelo a la superficie de contacto entre las chapas. En el reglamento SIRSOC 301-EL, los factores de resistencia para soldaduras han sido disminuidos en un 80% a lo establecido por el ISC, que es la norma norteamericana. Lo que está diciendo acá es que cuando se ha hecho la traducción o adaptación del reglamento norteamericano de la ISSC, se ha disminuido los coeficientes de reducción de resistencia. O sea, nosotros trabajamos con coeficientes más chicos, dado que se considera que la calidad de las uniones soldadas que tenemos nosotros es menor que la calidad que logran en Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo el reglamento. De modo tal, entonces, que la resistencia de diseño de las uniones se puede explicar por esta forma. La resistencia de diseño, acuérdense que ustedes, siempre es un factor de reducción de resistencia por una resistencia nominal. Bueno, nos dice, es el factor de resistencia, disminución de resistencia por la resistencia nominal, que puede ser la tensión del material base por el área del material base o la tensión del cordón de soldadura por el área del cordón de soldadura. ¿Ah? Una u otra, tenemos que verificar o las dos o una de ellas, según la dirección de la fuerza y el tipo de unión. Para ayudarnos en todo esto, el reglamento nos da esta tabla, ¿ah? La tabla J25. J25. Tengo otra diapositiva, acá está, se ve más grande, agarrando solo un pedazo de la tabla. Fíjense en al ver esta tabla. Separa, por un lado, en esta zona están las soldaduras a tope con penetración completa. Acá tenemos las soldaduras a tope con penetración parcial. Y acá tenemos las soldaduras de filete. Una vez que nos ubicamos en qué tipo de soldadura vamos a hacer nosotros, vemos qué tipo de fuerza actúa en la solicitación de la unión. Puede ser tracción perpendicular a la efectiva, compresión perpendicular a la efectiva, tracción o compresión paralela al eje del cordón de soldadura. Bueno, están distinguidas o nombradas las distintas posibilidades de solicitación sobre el cordón. Y acá a continuación el reglamento nos dice qué es lo que tengo que verificar. En este caso el material base. En estos dos casos también el material base. En este otro caso, ambos, material base y electrodo. Bueno, igual va haciendo en cada caso, y nos va diciendo, bueno, voy a verificar el material base o el electrodo, el material base o el electrodo. De paso, la misma tabla nos dice que el factor de disminución de resistencia que voy a usar en ese caso va a ser 0,9, 0,65, 0,60, ¿no? ¿Cuánto es el factor de disminución de resistencia? Y además nos dice qué tensión tengo que usar. La tensión del material base o la tensión del elemento de aporte que es el acero del electrodo, ¿no? Entonces, FI hace referencia al material base y cuando dice F, EXX hace referencia a la tensión del electrodo. Acuérdense que el electrodo lo indicamos con la letra E y 4 numeritos más. Acá nos interesan los dos primeros numeritos que están refiriendo a qué tipo de acero tiene el electrodo. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿O me pueden seguir? No, está bien. 60. No, ingeniero, está bien. Bueno, es importante este cuadrito porque nos va a servir a nosotros para entender toda la descripción que hacíamos acá. Toda la descripción que hacíamos acá sobre la dirección de la fuerza, si vamos a verificar el material base o el material de aporte, qué coeficiente íbamos a utilizar. Esa información está volcada en este cuadrito. Entonces, cuando hagamos el práctico, vamos a recurrir al cuadrito y vamos a decir, bueno, estoy haciendo una soldadura a tope con penetración completa y tengo una fuerza de tracción perpendicular al área efectiva. Entonces, tengo que verificar el material base solamente. El coeficiente 0,9, la tensión que voy a usar va a ser la tensión de las chapas. Así que lo que me queda es calcular el área del cordón. ¿Cómo calculamos la unión a tope? En la unión a tope, entonces teníamos esto como ejemplo de unión a tope, visto de arriba. Estas son las chapas que se están uniendo y esa es la longitud
efectiva del cordón. Entonces, tengo la longitud efectiva del cordón. El espesor del cordón va a quedar definido por el espesor de la chapa mínima, el mínimo. Porque si bien el espesor puede ser variable, me interesa verificar en la zona más delgada. El área del cordón, el AW, va a quedar definido como la longitud efectiva por el T mínimo. Y voy a tener esto en centímetros cuadrados. Y la resistencia de diseño es esta formulita tan sencilla, entonces. El coeficiente de reducción de resistencia por la tensión del acero del material base y por el área del material base que en la zona cercana al cordón. En la zona cercana. 0,9 por FI y el área LE por T mínimo. Esto expresado en centímetros, esto en megapascal y sobre 10 como coeficiente de unificación. Es una fórmula muy sencilla para entonces saber cuál es la resistencia de diseño de este cordón. En el caso del filete, bueno, tengo que elegir el valor de DW con que voy a trabajar, que varía entre un valor mínimo y un valor máximo, que ya lo hemos visto. Tiene una longitud también que tenemos que explicar entre la mínima y la máxima. ¿Se acuerdan? 4 veces D o 4 centímetros. Y una vez verificar y definir estos valores, entonces el reglamento también nos pide que el solape, que es la superposición de la chapa, tenga un valor mínimo de 5 veces el T mínimo o mayor de 25 centímetros. Esto tiene que ser o 25 centímetros o 5 veces el T, el espesor de la chapa más delgada. Ya constituido de todo el detalle de la unión a soldar, entonces la resistencia de diseño queda definida por el coeficiente de reducción de resistencia por la tensión del material de aporte por el área del cordón de soldadura. ¿No? El coeficiente, ¿cómo sé cuál es la expresión? Y me voy acá al cuadrito, dice soldadura en filete, corte en el área efectiva. Tengo que verificar base y electrodo. ¿Con qué? Con el coeficiente de reducción de resistencia 0,6 y además la tensión que voy a tomar va a ser el 60% de la tensión del acero del electrodo. Entonces, tengo 0,6, que es el coeficiente de reducción de resistencia. Esto es la resistencia de corte del material electrodo, 0,6 de EXX. EXX, entonces me está definiendo la resistencia del electrodo que estoy usando. L es la longitud del cordón, y acá tomamos la diagonal, que es esta que está acá, o sea, el E sub G, por eso consideramos 0,707 de D, que es el cateto que estamos trabajando. Dividido de nuevo en 10 para hacer una unificación de unidades. Bueno, vamos a explicar este caso nada más y cortamos. Acá, en la unión de dos chapas, tengo una chapa grande y una chapa chica que se unen, entonces puedo ejecutar dos cordones paralelos. De modo que si la fuerza está actuando en el centro de la chapa, entonces esta línea de trazo queda equidistante a los dos cordones. Si no me alcanzan esos cordones, también puedo poner un cordón perpendicular a la chapa. Estos dos cordones, que hemos puesto antes, trabajan al corte. Este trabaja al corte porque la fuerza de tracción, al estar en la misma línea que el cordón, le genera corte. Mientras que este otro cordón, como es transversal la fuerza, entonces le genera tracción. Tracción. ¿Qué es lo que me dice el reglamento según lo que hemos visto anteriormente? Que si bien el reglamento dice, aunque sabemos que la resistencia del cordón a tracción es mayor que la resistencia al corte que están teniendo estos cordones, para no diferenciar y hacer tan largo el cálculo, directamente podemos decir todos están trabajando al corte y le aplicamos la resistencia al corte de todos los cordones. Sabemos que va a quedar con una sobre resistencia porque esto está traccionado, no al corte. Si en vez de ser una chapa, este elemento fuese una U, perfil U, estas son las alas del perfil U, vamos terminando, ya se acaba el tiempo. Entonces puedo hacer los dos tipos de uniones, tanto similares a aquella o a esta. Y C puede hacerse como el A o como el B.
Mientras que si lo que estoy uniendo es un ángulo, entonces el ala queda acá, no se une a la otra chapa. Entonces, puedo hacer estos dos cordones, pero no debo hacerlos de igual largo. Las longitudes tienen que ser distintas, porque si son de igual largo, la resistencia de diseño se va a ubicar en la línea esta central, mientras que la fuerza que está actuando sobre el perfil está desplazada al eje baricéntrico del perfil. Por lo tanto, se genera una excentricidad que me va a producir momentos. ¿Qué debo hacer entonces? Hacer el cordón que está más alejado del eje baricéntrico más corto, L2 más corto y L1 más largo. Entonces, a diferencia de distancia, vamos a poder equilibrarlo y hacer que la resultante de estos dos cordones, la resultante de diseño, esté sobre el eje baricéntrico y no se genere un momento internos. Entonces, para el caso A se debe cumplir que los cordones sean iguales. Y se debe cumplir además que L1 sea mayor que B. La longitud total va a ser igual a 2 veces L1. Para el caso B, directamente se suman los tres cordones y trabajan como si fuesen todos al corte. Para el caso C, igual que el caso A. Y en esos casos, la resistencia de diseño queda definida como phi por la tensión del acero del electrodo por el área del electrodo. Si esa área igual a 0,7 de W por la longitud del cordón. Bueno, no, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, pues ya vamos a demorar mucho. Tarea para la casa. Le empiezo a asignar las tareas a los grupos para que ya los grupos... ¿hay gente del grupo 1? Activen los micrófonos. Camila, creo que querés hablar, pero no te escucho. No, estaba buscando la lista para saber qué número era mi grupo. Bueno, yo pregunto, si hay alguien del grupo 1. Ah, vos no sabés de qué grupo sos. Bueno. ¿Del grupo 2 hay alguien? ¿Del grupo 3? Ingeniero, ¿puede leer por lo menos un integrante del grupo? Ahí vamos a ver. Es que yo no tengo la lista, la tenía Fátima. Bueno, ahí lo marqué en el grupo del WhatsApp, a la lista, con un puntito. Ah, bueno. ¿La están viendo ustedes? Sí, sí. Acá, profesor, estoy del grupo 2. Díganme si es que está en el grupo 1. ¿Hay alguien del grupo 1? Nadie. ¿Del grupo 2? Sí, acá. Grupo 2. Montero González. ¿Del grupo 3? Sí, estoy yo, Torres. ¿Del grupo 4? Benjamín, vos ya la has cursado la materia. No, primera vez. Ah, entonces me estoy confundiendo. Hormigón es la que de ahí te recuerdo. Ingeniero, disculpe, yo soy del grupo 1. ¿Vos sos del 1? Sí, del 1. Bueno, del grupo 4. Del grupo 5. Sí, estamos, quiero. Del grupo 6. Bueno, les voy diciendo en qué consiste el trabajo este. Aprovechando la virtualidad, lo hemos hecho ya en otros años, tanto presencial en el 19 y virtual el año pasado. Cada grupo le damos un tema de trabajo y van a tener que preparar un PowerPoint para hacer una presentación sobre ese tema de trabajo, donde van a poder ilustrar a los compañeros un poquito más sobre temas que vamos viendo a medida que avanzamos y otros nuevos que no los vamos a ver. El grupo 1 va a presentar un tema de un PowerPoint sobre bulones de alta resistencia. Entonces, lo que va a hacer es buscar en internet o en libro o en lo que quiera información sobre bulones de alta resistencia, cómo se fabrican, qué características tienen, cómo se denominan, cómo se lo utilizan en las uniones, los tipos de uniones con bulones de alta resistencia, cómo se asegura uno de que la unión está terminada por medio de llaves dinamométricas, por arandelas de presión. Van a explicar esto en PowerPoint
y van a hacer después una presentación dentro de aproximadamente 10 a 15 días, o sea que tienen que empezar a trabajar, del orden de los 10 a 15 minutos, no es largo. No se pretende que hagan una presentación larga. Calculen que la mía ha durado prácticamente 2 reuniones, 40, 80 minutos. Entonces esta es más corta, mucho más corta, de 10 a 15 minutos, donde puedan ilustrarnos a todos sobre las características de las uniones con bulones. Grupo 2. El grupo 2 tiene el tema de las soldaduras oxioacetilénicas. Yo algo ya les planteé, les expliqué. Queremos que busquen en internet más información, fotos, dibujos, videos, todo lo que encuentren sobre soldaduras oxioacetilénicas. Algunos casos donde se ve videos donde lo están usando, entonces arman el PowerPoint y nos desarrollan el tema ese. El grupo 3, soldadura por punto. Yo le dije que ya iban a avanzar ustedes con el tema ese. Entonces, el grupo 3 va a trabajar el tema de soldadura por punto, va a buscar también información, videos, cómo se puede explicarla, y nos va a hacer un PowerPoint de 10 a 15 minutos de donde se pueda ver el tema este. El grupo 4 va a hablar sobre la soldadura eléctrica con material de aporte, que es la que nos interesa a nosotros específicamente. No en la parte de cálculo, porque en esa vamos a trabajar, eso lo sigo explicando yo, y vamos a seguir con el práctico, sino con la parte tecnológica. ¿Cuáles son todas las herramientas? Si pueden mostrar fotos o videos del casco, de los sistemas de protección que utiliza el obrero, si encuentran características del curso que tienen que hacer los obreros y los soldadores. Todo lo que encuentren, que van a encontrar mucha información en internet, algo que se pueda compactar en el orden de los 15 minutos, 10 a 15 minutos. Grupo 5, las soldaduras tipo TIG, MIG y MAG. Van a tener que buscar qué son las soldaduras TIG, MIG y MAG. T y G. ¿Hay alguien en grupo 5? Sí, sí. Bueno, ya te lo voy a escribir yo pero es T y G, TIG, M y G, MIG, MAG, MAG. Esas son soldaduras que se utilizan en la industria. Empresas industriales grandes pueden utilizar esos sistemas, y ahí ya no usan el electrodo que hemos estado viendo, sino que usan, yo le decía, el cable desnudo, el alambre desnudo en bobinas. Vienen bobinas, el alambre, y sí lo pueden usar y sí pueden trabajar porque rodean con un gas, con distintos gases al cordón de soldadura, que le permiten que el arco sea estable, que trabaje bien el cordón, que precipita el material, que no se enfríe de golpe. Entonces, son equipos grandes e interesantes que se utilizan en la industria, no en la construcción en general. ¿Del grupo 6 hay alguien? Sí. Bueno, el grupo 6, 7, 8 y 9 nos van a ilustrar un poco en lo que es la historia de las estructuras metálicas. Al grupo 6 le toca la Torre Eiffel. Ok. ¿Qué quiere decir? Que tenés que buscar información de las características de la torre, la altura de la torre, las dimensiones que tienen las bases, las patas son bien abiertas, arriba es más corto, está constituida en 3 tramos, qué tipo de acero se ha usado, en qué época se lo ha hecho, quién ha sido el diseñador, qué problemas ha tenido. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Todo lo que encontré de la Torre Eiffel, armas fininas, difícil, algún video si es que hay, pero más información. La primera vez que lo hicimos en la Torre Eiffel fue una idea porque había 3 alumnas francesas que estaban cursando metálica acá en el 19. Bueno. Entonces digo, bueno, ya que son de ahí, les dimos el tema, y ellas nunca habían ido a la Torre Eiffel. Así que se enteraron por el trabajo que hicieron de las características, porque eran de zonas lejanas. El segundo grupo, ese es el grupo 6. El grupo 7 tiene